Bueno, estamos aquí compartiendo este lindo momento y agradeciéndoles, por supuesto, el tiempo al maestro, a ver si lo digo bien, QuingChuan. QuingChuan. Yes. Ahí está mejor, ¿no? QuingChuan. Zhen, in Chinese is Zhen QuingChuan. QuingChuan, yeah. Bueno, bienvenido y muchas gracias, es máster en Qigong, y por supuesto a Roxana Sciacca, que ella es su traductora y también máster en Qigong, así que entiende perfectamente el tema. Okay, she said, welcome, Master, because you offer this time to talk in this program with Lorena, and she's very happy and grateful. And also because you are a great master, and she also introduced me as your interpreter. Bueno, el tema de hoy, así quería conversar contigo, maestro. ¿Querés que lo presentemos un chiquitín? Sí. Digamos, el tema iba a ser presentar el tema de los beneficios de Qigong en la enfermedad, y digo, nos enfocamos en la enfermedad, pero por supuesto para reforzar la salud, ¿no? Y nos contás toda su preparación, Roxana. Okay. She wants to talk today about the benefits of Qigong in general, focusing in the illness. But first, she wants that I do a brief a biography of you. So I will speak in Spanish, Master, for a few moments about your trajectory. El maestro Zhen QuingChuan lleva más de 25 años dedicado a recuperar en sus centros de recuperación, a ayudar a recuperar la salud de personas con toda clase de enfermedades, incluso personas que ya han sido desahuciadas por la medicina tradicional o la medicina china. Y él se formó con el Dr. Pan, que es el fundador de esta técnica de Yin Qigong. Dentro de Qigong hay miles de disciplinas, pero esta es muy especial y está enfocada en un primer paso en recuperar la salud, y en un segundo paso ya en ir a elevar, a desarrollar más la inteligencia superior. En verdad, el maestro ha vivido también en Malasia, 10 años, también llevando allí delante un centro de recuperación. Ahora está en China, también impartiendo cursos y clases en la universidad, en una de las universidades de Beijing, que también es para estudiantes adultos y extranjeros. Y a la vez gira y viaja por todo el mundo. Ahora está haciendo los cursos en Zoom, pero en general los hace en presencia por muchos países del mundo, llevando la técnica del Yin Qigong y también su propia técnica creada, su propia tecnología de la psicología de las percepciones interiores, que después te avisó que hay varios cursos online que pueden unirse. Buenísimo, muchas gracias, Roxana, por contarnos ahí la trayectoria, la bio del maestro, y deja claro, ¿no? Este camino que ha reforzado, porque como vos decías, Qigong, hay como muchas corrientes, sería, ¿no es cierto? Es como cultural, pero a su vez cada uno tiene su cultura, más o menos así sería. Yes, le voy a traducir un poquito más. She asked, because I do the presentation and I said that this is a special Qigong, and also you did your own technology with the inner perception, and she asked if this kind of Qigong, or the difference between the other Qigongs, if it's a kind of cultural difference or something else. Qigong, many different types. The effect, some similar parts, strengthen the body, get better health. You know, with the strengthened body, better health, you know, some symptoms, some problems, maybe regularly it's gone. Hay distintos tipos de Qigong y en verdad en algunas cuestiones son similares, tanto para fortalecer el cuerpo
como también para mejorar la salud. Después de practicarlo mucho, hay algunos síntomas con otros tipos de Qigong que tal vez se vayan, ¿no? Se resuelvan. 智能气功 more effective with healing progress. Because the founder is Dr. Pang. He is a doctor, Western medicine doctor, Chinese medicine doctor. Y el Qigong es mucho más efectivo en todo lo que se trata del progreso de la sanación, porque el fundador es el Dr. Pan, que a su vez él era médico, es médico de la tradición occidental y también médico chino. Before all the kind of Qigong, in China, that in 1950s already there's some kind of Qigong recovery center. They practice the traditional Qigong, maybe 1 year, half year, some high blood pressure, like get lower a bit, get better a bit. They already consider very good. But Zhen Qigong are much more effective than that. Bueno, anteriormente había otros tipos de Qigong. Ya para los años 90 se empezó a establecer estos centros de recuperación con Qigong. Y en verdad, comparando, había gente que venía de practicar en otros centros de otros Qigong, pero en verdad podían tener alivio, por ejemplo, en una situación de presión elevada, poder regular la presión arterial. Pero en verdad, en temas de salud y de curación, el efecto del Qigong es muy superior. Iba siguiendo y iba a preguntarle justamente sobre los beneficios. Digo, ¿al final todo se trata de energía? Okay. She wants to know about the benefits of Qigong, and she wants to know if everything is about the energy. 智能气功 智 means intelligence, 能 is ability. Actually, the name like increase our develop our intelligence, increase our abilities is kind of Qigong. En realidad el nombre de esta técnica de Qigong, Qi significa inteligencia y Nan significa habilidad, y es que se aumente o se desarrolle y se eleve la habilidad de nuestra inteligencia. Ese es el beneficio mayor. But a lot of people still not so healthy yet. So the first step, like a very beginning step, teach people how to get healthy first. Pero la mayoría de la gente no está tan saludable todavía. Entonces, en el comienzo, el primer paso, lo que se enseña es a cultivar y a sanar la propia cuerpo, la propia salud, mejorarla. The Qi, roughly you can understand is energy, but we don't use energy this word. I know in other country, even in China, we talk energy. Someone talk your energy good. Actually, this energy, this word use our body not so accurate, because if we talk energy, scientists will ask what kind of energy, because energy, this word come from physics. The magnetic energy, light also have energy, electricity energy. What kind of energy inside our body? Not so easy to say that. En verdad no hablamos o no usamos la palabra energía. Sí sé que en muchas otras partes se usa, ¿no? ¿Cómo está tu energía? Si mejoró la energía, pero en realidad no se usa esta palabra porque en la física se usa energía y tendríamos sino que estar todo el tiempo definiendo de qué energía estamos hablando, si de una energía magnética, de una energía eléctrica, de una energía de luz. Like every of us, we have a life force, life energy. You know, in Qigong, in Chinese medicine, we talk that as a prenatal Qi. You know what? I think even scientists, anyone not so easy to explain what is your life force, life energy, is what kind of energy, and cannot explain that yet.
Y en Qigong nosotros hablamos de nuestro sistema vital, de la energía vital y de la fuerza vital. Y la llamamos como nuestro chi prenatal. En verdad, en las ciencias modernas o en la física, o los científicos en general, no saben cómo explicar o cómo definir qué sería esa energía vital, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es? If you talk Qi is like energy, can be say more basic energy, more refined energy, also can be say mixture energy. Because in the 1970s, 80s, 90s, some scientists, they make research. They use the Qigong practitioners transmit Qi for a certain kind of machine. They can detect, different machine detect they found different kind of energy. So the Qi like a kind of mixture energy. Entonces estamos hablando de Qi para definir esto, y en verdad de esa manera podemos como englobar como el Qi es más refinado, está como, es más básico y está compuesto por diferentes energías. De hecho, ya en los años 90, dentro de Zhen Qigong venían científicos a testear con distintas máquinas ese Qi que se estaba transmitiendo, y en verdad está formado por diferentes energías. El Qi sería la respuesta, digamos, al mecanismo de conexión que tenemos, mental, emocional, es decir, no sé si se comprendió. A ver, she asked if Qi is a kind of answering that we have to our function that connects our mental with our emotions, with our body. The Qi is a very basic power or energy, support everything. Actually, if according to the Chinese medicine theory, Qigong theory, inside our body we have different kind of Qi. For example, like now the coronavirus happening, in Western medicine talk immune system. Actually, in Chinese medicine we talk protection Qi. Every of us we have a one level. The Qi is called protection Qi. In Chinese medicine, this is the Wei Qi. Entonces, en verdad, todo funciona por el Qi. El Qi está en todas partes y es básico y es refinado. Y podríamos decir que en el sistema occidental hablamos de por ejemplo, en relación al coronavirus, de un sistema inmune, ¿no? Y que entonces el sistema inmune está afectado. Pero nosotros nos referimos a ese Qi que puede atravesarlo todo, que verdaderamente da esa base para la salud. Also we have Yang Qi, nutrition Qi. Y tenemos también el Qi de protección que hablaba antes, que sería ese sistema para realmente proteger nuestro cuerpo, nuestra mente, y también este Qi de nutrición. O sea, hay diferentes tipos de Qi en el interior. ¿Cuáles serían? Que nos cuente así cuáles serían el de nutrición y cuál es el de protección. Ya los mencionó, o sea, son de protección y nutrición. Esos son los... Ok, espera. Él dijo los nombres en chino, yo no los repetí. Maybe you can repeat the protection Qi and the nutrition Qi and the other one, because there are three at least. She asked that. Protection Qi, like a, you know, some people if get hurt, get hit by something, they feel a lot of pain. But someone hit with the same thing, same situation, you don't feel so much hurt. You know, the different person, maybe the protection Qi
a little different, some different. Para explicarlo con un ejemplo, ese chi de protección que tenemos todos varía según la persona. Hay personas que de golpe se lastiman con algo y sienten mucho dolor, y otros se golpean de la misma forma y no sienten nada. Significa que el chi en esa zona, el cuerpo o de la piel, está funcionando, da mayor protección. This for protect our body. This is why, you know, for the surface look the same. You know, like my hands looks quite fresh, not so stiff. But if it hits something, even, you know, before we practice, we like a play, cut drop the stone, breaks, was okay. But someone they drop the stone, feel a lot of pain. That's cannot. Y continuando con el ejemplo, en verdad, cuando el chi protector está muy fuerte, hace que no nos lastimemos. O por ejemplo, al golpear esto, yo, no, aunque tengo mi piel, que aparentemente comparada con otra piel es suave, digamos, no está lastimada para nada, pero podría ser igual que otra, sin embargo, de hecho lo ha practicado en su tiempo de formación, puede con esa mano romper un ladrillo o partir una piedra y no lastimarse. Y otra persona que no tiene ese chi protector, cuando va a partir el ladrillo, se lastima mucho la mano y de hecho no lo puede hacer. Me trae... This protection chi also protect us. If the protection chi is strong, of course our body not so easy to get the virus. Si not so easy for get illness. Si ese chi protector dentro de todo el cuerpo es abundante, entonces por supuesto no es fácil enfermarse ni tampoco contraer, por ejemplo, el virus, ¿no? Even get virus also easy to recover. Y aún si llegara a contagiarse el virus, va a recuperarse muy fácilmente. Claro. ¿Y cuáles son las maneras de fortalecer ese chi? Porque ahora todos lo queremos. Queremos golpear así. Okay, she said that now everybody will want this protection chi. How we can develop or how can we strengthen this chi protection? For example, for simple practice like facing the wall. Facing the wall, squat down, stand up, squat down, stand up. This also can strengthen your chi. Internal chi gets strengthened, then every level, every layer of your chi can get strengthened. En verdad, hay una práctica muy simple. Lo más importante es fortalecer todo el chi interno. Cuando se fortalece el chi interno, el chi protector, el chi nutritivo, el que genera enzimas, todos también se fortalecen. Y la práctica se hace frente a la pared. Las sentadillas. Y entonces, mirando a la pared, se sube y se baja, y eso unifica y fortalece todo el chi interno. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo a nivel, vos hablabas de las enzimas, entonces, bueno, intuyo enzimas, hormonas, fluidos, cuando tenemos estas prácticas? She asked if there is a kind of changing inside the body while we are practicing in our liquids or hormones or enzymes, like something is happening inside the body while we are practicing. Yeah, actually just now the protection chi, nutrition chi, another level chi called Zong Qi. I don't know how to translate to English. The Zong Qi more deep. The Zong Qi especially work for produce hormones, enzymes, this kind of function. Entonces, hasta ahora él había mencionado el chi protector, el chi nutritivo y agrega el Zong Qi, que no tiene una palabra para traducirlo al español, que tiene que ver con el que genera hormonas, enzimas y este tipo de sustancias. You know, some person if they are weak, like a produce enzyme, not enough,
If you check the organs, nothing wrong, no problem, no inflammation, no tumor, no illness, but maybe produce certain kind of things, not enough. So that's actually linked with the Zhongqi. Este Sun Chi es el más profundo, el que está más profundo de todos, y alguien puede tener fallas en este Sun Chi, en esta función de producir enzimas, y de golpe va al médico y el médico le hace chequeos y no le encuentran ninguna inflamación, ni un tumor, ni una enfermedad aparente, pero sin embargo la persona está debilitada porque no tiene suficiente chi para producir sus propias enzimas y hormonas. Estaba pensando en el máster al principio habló de los aparatos, ¿no? Que venían con aparatos. Digo, ¿hay aparatos como para medir esta energía, este chi, perdón, no energía, este chi? Conozco uno en Quantum, si él lo conoce. Okay. Yes. She wants to know, because in the beginning you speak about some machine that was checking during the practice of Qigong, this Qi, and now she wants to know if there are some kind of machines that can check or can take the measure of the Qi. Like she knows about quantum Qi, or that it's a kind of machine that we can use here, but maybe you have another kind of machine, or there is a way to measure. Many different kind machine can detect Qi. Like infrared, like the radio wave check. Also like the quantum or different kind of machine. They can find something. If your Qigong practitioner can see your body, the wave, the light, the heat, the even the surface, the temperature or something different. En realidad sí, hay varias máquinas que pueden medir también el Qi, así como mencionaste el Quantum, hay otras, una muy importante que está ahora en China es el infrarrojo, y entonces lo que miden es estos diferentes aspectos del Qi, ¿no? Se mide la luz, la energía según los colores, ¿no? El calor que está irradiando el cuerpo. Y para alguien que, si lo estamos midiendo a un practicante de Qigong, va a haber muchas diferencias, ¿no? En cómo están sus canales meridianos y esas marcas o esas luces o esos colores que están potenciados por la práctica. Cuando estoy en las prácticas de los domingos, contale al maestro, y esto que hace la sanación grupal, ¿por qué tiene efecto si estamos con tanta distancia? Okay. Y cuando dice que hay que visualizar. Okay. She wants to tell you that I invite her many Sundays ago, and she's coming every Sunday to your public session. Yeah. She's coming always, and she's very interested also in the way you do the groupal healing. How is this possibility that you can heal people with so many distance, and also because we are so many and everybody has some effect about the healing? So she's wondering how is possible. If I ask the questions, then we should explain the Qigong is a new subject of science, new kind of science. Como preguntas, yo debo responder que el Qigong es un nuevo sujeto de ciencia, en verdad es una nueva ciencia. There is the Qigong cites the theory, basic theory, practice method, the technology is totally complete one set of the things. Some different with now the modern science. En verdad, el Qigong tiene su teoría, tiene sus métodos, tiene sus prácticas, tiene sus fundamentos, y verdaderamente es una ciencia completa, pero diferente a la ciencia moderna, ¿no?
But modern science, this research also there's always some new reports. For example, like the quantum. The quantum transmits the information. They use two pieces of quantum, get connection, then separate these two pieces of quantum to different space, to different place. They give this one the information, and the quantum don't know how far the distance are. At the same time, get this one the information. Once if they get the connection already, like the twins, brothers, sisters, the twins, they have the connection. Even the separate very far. This one gets some information, another quantum at the same time have the information. Why like this? Scientists also don't know. Bueno, en la ciencia moderna se siguen haciendo muchas investigaciones y reportes, y podríamos hablar de la teoría del quantum, ¿no? Que en verdad funciona así. Son dos elementos que están conectados entre sí y que se los separa, ¿no? Y se los separa tal vez a una distancia enorme. A uno solo de ellos se le transmite una información, y en el mismo momento que éste recibió la información, a la distancia que sea, el otro elemento que fue separado también la recibe, sin que queden conectados en esa distancia. Entonces, esa información puede circular de esa manera, ¿no? A través de este conocimiento del quantum. Ahora, ¿cómo funciona eso? Los científicos modernos no saben por qué esa información puede trasladarse así. Before the technology is sending information by the electricity wave, phone send electricity wave, but the quantum send the information between no electricity wave. Why they get the connection? Scientists, they don't know. And they say the speed much higher than the light speed, at least 10,000 times higher than light speed. Entonces, los científicos no saben cómo funciona, pero en verdad sabemos que es diferente. Cuando teníamos la conexión era por electricidad y conectábamos con los teléfonos por ondas eléctricas. Pero en la teoría del quantum no se da esta conexión. En verdad, lo que se da es una conexión que es 10.000 veces mayor que la velocidad de la luz. Y de esa forma están conectados y se transmite la información, sin cables, sin Esa es la teoría cuántica, digamos. Esto se llama quantum. No es lo mismo que la energía cuántica que se habla, no es lo mismo. Yes, if this is the theory of quantic theory or Einstein quantic theory. Not totally same. Qigong theory is not same. No, porque estamos también hablando de la teoría de Qigong al hablar del quantum y no es lo mismo. About the quantum, actually scientists say they not really understand the quantum 100% yet, maybe 10-20%. Pero en verdad este quantum que se está desarrollando en estos tiempos, la mayoría de los científicos solo lo pueden comprender en un 10 o un 20%, no más. Bien. Bueno, estaba viendo ahí, no sé si nos queda para una más, si podemos retomar o cerramos porque tenemos un tiempo. Queríamos también avisar de los cursos que está dando el maestro. Ajá, está bien, sí, de eso quería hablar, de los cursos de percepción interna, y bueno. De los domingos, de los domingos. Hay varios funcionando, por eso está bueno avisarlo para que la gente pueda. Claro, sí, está bueno. Lo hacemos así, creo que nos quedan 10 minutitos, o retomamos como quieran. No sé qué tiempo tienen, si tienen un ratito más, para poder hablar un poco del tema COVID también con el Qigong. Claro, sí.
Buenísimo. So maybe if you want to explain a little bit about how you are working with the coronavirus and Qigong, and after I will say about the courses you will give in the next days. Okay. Yeah. I work in Qigong Recovery already more than 20 years. So quite familiar with this kind work job. And by my experience, that use Qigong way to heal epidemic disease, actually quite easy, quite effective. Now a lot of people suffering with this coronavirus. Give you know, someone fall sick, is dying. Even someone recover from that, also still some symptoms, side effects. And a lot of people died. So I try to do something with this. I have experience to cure like a dengue fever. That's quite easy. And another kind of virus, in the doctor, before I work in Malaysia, the doctor don't know what virus. Just the virus effect with the brain. A lot of young people get that virus. Someone even died from that. I hear that, and even the animals, chicken flu, and dog flu. Actually, that is coronavirus. Entonces, en mi trayectoria llevo más de 20 años haciendo cursos y centros de recuperación, y he curado muchos virus, especialmente el virus del dengue en el periodo en que estaba en Malasia, también otro tipo de virus que se aloja en el cerebro, que pude sanarlo de una forma muy efectiva, y por eso también me ocupo para llevar un bienestar o una mejoría a muchas personas que están sufriendo por el coronavirus. También, desgraciadamente, hay algunos que se enferman, que se sanan, pero que les quedan efectos colaterales, que ya no siguen todavía bien, no se pueden terminar de sanar sus órganos, otros mueren. Y en relación a eso, propuse el Qigong, porque verdaderamente para sanar virus es muy efectivo y muy rápido, y esa es la experiencia de todos estos más de 20 años de trabajo sanando. Bueno, si quieren, como quedan alrededor de 5 minutos, podés contar sobre los cursos que están dando, y después vemos en todo caso si lo profundizamos para no robarles más tiempo. Okay, so maybe we have 5 more minutes, Master Zhen, if you want to tell about the courses you are giving, and I translate about the Sunday courses, recovery courses, and all these also. Yeah, related. Because the coronavirus happened, I try to find chance go to heal the patients in China. In China, the government control very well. You know, don't allow moving, traveling. Yeah, and they already decided to use Chinese medicine. Chinese medicine very quite effective with that. So the Qigong, almost no chance. They also use some Qigong in the hospital, but I didn't get a chance. So I try to get a chance from other country to heal some people, help people. Already start from, I think, February? No, 20 of March, yeah. We begin 20 of March. Yeah, I start online class. I try to find some patients as my students, class coronavirus patients. Start from that. Beginning, we make the WhatsApp group called Anti-Coronavirus Zhen Group. Later, we changed to recovery Zhen, especially help coronavirus patients.
I think until now already more than 100 people recover from my group. Also, someone recover from coma. Someone already very, almost dying. For in coma quite some days. The longest one for in coma 1 month. Wake up. Sí, en verdad yo quería ayudar en China y me ofrecí para ello, pero en China, cuando empezó la pandemia, en enero, febrero, solo aceptaban médicos o médicos chinos, entonces no aceptaron el Qigong. Después entró un poquito la práctica del Qigong, pero no pude ir a hacerlo. Entonces después me interesé en ayudar a otros, en otros países, y allí se fue armando el 20 de marzo un grupo. Empezó llamándose Anticoronavirus Qigong Qigong, y ahora después cambiamos el nombre a Curso de Recuperación con Qigong Qigong, porque en verdad se empezó el grupo gratuito para ayudar a todos los pacientes, de los cuales ya hay más de 150 recuperados con el coronavirus, incluso algunos estando muy graves, casi muriendo, los empezamos a trabajar con el Qigong y se sanaron a través de sus familiares. Y algunos de coma, después de un mes en coma, también salieron y están muy bien ahora. Entonces todo eso se fue organizando a través de mis estudiantes que fueron trayendo los pacientes, y actualmente sigue funcionando este grupo abierto y gratuito para pacientes de coronavirus. Debajo de la nota ahora del vivo, vamos a dejar todos los enlaces, los contactos, todo para que se puedan sumar también. Okay, she said that after this interview, she will have all the links and the contacts, so the people who want can join us. Also, not only for coronavirus, we can do recoveries and also inner perception courses for your next. Yeah, thank you very much. A lot of countries, a lot of people, they are fear with the coronavirus, like some students from different countries, they told me in their local people, that they are the people that think a virus and is dying, Okay. They don't have the solution, the Qigong, Zhen Qigong way, at least we find more solution. I think try to, people find some new solution already, then they don't have much fear, then, easy to stop the virus. En verdad, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con que queremos solucionarle el problema a la gente. Hay mucha gente con mucho miedo, hay mucha gente que muere y que en verdad tiene una cura muy simple o muy efectiva con el Qigong, y queremos agradecerte que vos puedas promocionar, divulgar esto para que en el mundo se vaya acabando el virus a partir de la práctica del Qigong. Hacemos una pausa, vuelvo y cuentan lo del curso de autopercepción, que es muy valioso. Ok. ¿Cuánto es la pausa? 1 minuto, 1 segundo. ¿Pero podemos quedarnos? Sí, okay. Sí. Bueno, y ahora estamos en la segunda parte, donde vamos a estar compartiendo un poco más de información sobre los cursos que hay de recuperación de la salud, cursos específicos o programas, digamos, específicos para el COVID o coronavirus o COVID-19, y también sobre el curso de percepción de las emociones, que está muy bueno, que el maestro me contaron que les gusta hablar de eso. Okay, she's presenting your courses and also recovery courses with COVID, also for other illness, and also the inner perception course. So if you want to introduce these courses or just mention something else about this. Recovery course, we teach them the Qigong way, how to heal themselves. The Qigong recovery different with, I think the Qigong recovery is really recovery, strengthen the body. Strengthen the body, strengthen the internal system. Normal kind of sports maybe effective with some strengthening muscles, but also need to spend time.
Ok. En lo que está llevando adelante son cursos de recuperación de la salud, como ha hecho durante toda su vida, y en verdad estos cursos son muy profundos, porque lo que se le enseña a las personas es a poder fortalecer su sistema de salud integral, para no volver a enfermarse nunca más. Por ejemplo, si alguien va a un gimnasio, entrena los músculos, la parte del cuerpo físico. Con el Qigong estamos entrenando el cuerpo, el chi, la mente, todo al unísono. Es mucho más profundo y el efecto es para toda la vida. Yeah. Normal kind of sports exercise, like they spend energy, sweat, and you know, then take a rest, eat food, water, replenish the energy. But that's why many strength muscles, also some effect with inside the body. But the Qigong way is also cultivate the energy, not to say spend the energy. Is make the energy running inside the body more smoothly. And this is the main purpose. So more direct effect with our general health. Entonces, continuando con la comparación en los deportes, cuando uno hace un deporte, sí, puede cultivar y mejorar alguna parte de la salud, o se tonifican los músculos, o algo del sistema interno, cardíaco, demás, pero la verdad es que uno gasta energías, tiene, digamos, suda mucho, pierde un montón de, digamos, de energía, y después tiene que recuperarla, comer, ¿no? Nutrirse y demás. En estas prácticas de Qigong, la energía no se pierde, jamás se pierde energía, es todo lo contrario, la energía está como aumentando y está todo el tiempo en constante circulación, como nutriendo por dentro. Entonces esta es la mayor diferencia y la más importante para mantener y regenerar un sistema de salud. There can be, say, 5 different ways to cultivate the Qi. One is use mind and cultivate Qi. Second, use a physical form, physical posture, and cultivate your internal Qi. Third is breathing, just the breathing cultivate Qi. The fourth, use a certain voice, make certain voice inside the vibration to cultivate different parts of the Qi. And the fifth one, not so common, is create certain kind of emotion, also can cultivate Qi. Entonces hay 5 formas para cultivar el Qi. Una es la mental, ¿no? Con la propia mente uno puede ir cultivando el Qi interno. El otro son distintas posturas o movimientos para cultivar el Qi también corporal. Otro son los sonidos, que también se usan en otros niveles, para a través de la vibración cultivar el Qi. Otro es body, mind, sounds, emotions, es usar algún... Breathing. And the breathing. Y la respiración. Entonces, otro es usando alguna emoción, se cultiva el Qi de una forma especial, y también a través de la respiración podemos cultivar el Qi interno. El Qi activa, o digamos, interviene o puede llegar a estimular, por ejemplo, como el timo o la pituitaria. She asked if the Qi can stimulate our glands like pituitary. This is like the third eyes, no? The pituitary or timo. Develop some special skill. Yeah, possible. Sí, es posible y se desarrollan habilidades superiores, así como se llama la técnica chilena. All human beings have some hidden ability. For example, scientists talk about brain cells. Our scientists say most people, you know, our whole life, you just use less than 10% of brain nerve cells. So a lot of it didn't develop yet. En realidad los seres humanos tenemos un montón de habilidades escondidas que todavía no desarrollamos. Los científicos dicen que usamos menos de un 10%, y en verdad todas esas habilidades se pueden desarrollar
con el Qigong. Y respecto al timo, I don't know how to... al timo. Timo is another kind of... Sí, pero no sé traducirlo. Esta, timo. About another gland that is the timo. It's something that is in the, like in the center of the of the chest. What's mean? Yeah, I don't know how to translate. Maybe she wants to know if, in general, Qi developed all the systems, like the pituitary system, and also another system. Yeah, not only inside our brain, something can be developed. Also, inside our body, our chest, abdomen. In Qigong called dantian, like dantian, or some kind of, if you use English, maybe you translate to aperture. En verdad, no es solo en el cerebro donde pueden desarrollarse habilidades superiores, también las hay en los otros tantien. Hay uno aquí en el pecho, tal vez esto está más relacionado con el mismo, y también el tantien inferior en la zona del ombligo y por detrás. Y son zonas donde se desarrollan esos aspectos más. In Chinese, we call qiao. Son qiao. Certain kind of qiao. Then your body, the power, the ability also can be developed. En China se dicen chao, que significa lugar, y verdaderamente al desarrollar esos chao, por ejemplo este del bajo abdomen o del pecho, o el del cerebro y la cabeza, eso desarrolla habilidades superiores. ¿Eso tiene que ver con las percepciones? And also with, you can talk about the inner perception through these systems, or how is? Inner perception, the full name of the psychology of inner perception. That's especially for cultivate mind, mental. El nombre completo es la psicología de las percepciones interiores, y esto es para poder desarrollar la mente completamente. That's from my working experience. From 1995, I work in Zhen Recovery Center. Most of my students is patients. Some of them do recover quite fast by Zhen Qigong help, but some they are very slow. Esto es el fruto del libro del maestro y la técnica que le enseña, el fruto de su experiencia y su trabajo desde los años 90, 1995, cuando estaba en el centro de Sciacca, de recuperación, y él se preguntaba por qué algunos alumnos se recuperaban muy rápido y otros tardaban mucho en recuperarse. Yeah, even same kind of problem, like a cancer. Someone even in several days totally recover, but someone maybe practice a lot, we try to help a lot, they still not so much progress. Y en verdad, incluso en pacientes con cáncer, que había algunos que en pocos días se recuperaban completamente y otros tardaban y tardaban. Después finalmente se recuperaban, pero tenían como un tiempo mayor para poder lograr eso. Later I found just because mental block, maybe some emotion caused the problem, their mind and the mental block didn't open yet. So the problem difficult to cure by Qigong also. Y después me di cuenta que había como bloqueos mentales, que había algo que hacía que su mente no pudiera desarrollarse bien y que eso afectaba a ese órgano o esa enfermedad, y por eso no había posibilidades de sanarse tan rápido. ¿Cuál es la propuesta de la psicología de las percepciones? ¿Qué es lo que propone?
So what is your proposal with this psychology of inner perception? First is help people totally recovery. Recover fast. If settle their mental block, their physical get healthy, it will be much easier. This is the first one. Lo primero es ayudar a la gente a que se recupere completamente. Si realmente su mente se libera de esos bloqueos, es mucho más fácil que su cuerpo físico quede totalmente sano. Another thing, a lot of people have a working problem, family problem, character problem, emotion problem. I realize all the problem actually can find the reason. Maybe happened some years ago, maybe from childhood, maybe even some from inborn. So use the psychology of inner perception way to teach them, to help them to, how to settle, how to clear the negative records, release the mental block, then their mind become more light, free, good for their life. También lo segundo es que me di cuenta que mucha gente tenía problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas del propio carácter, y que eran como datos que estaban guardados o grabados desde el pasado, en alguna zona, pero que tenían una explicación, había que ir a encontrarla. Entonces, a través de esta técnica, logré encontrar esa conexión de algo que había pasado en el pasado, cuando era niño, y que le había generado este rasgo de carácter o este problema que no podía resolver ni liberar su mente. Y a partir del trabajo con las percepciones interiores, las personas liberan su mente, es como si se sacaran un peso, tal vez algo guardado, algo muy negativo guardado en el corazón por años, y que se libera totalmente con la técnica, y que entonces recuperan su salud, mejoran su carácter, su relación con la familia, en el trabajo, todo cambia para mejor. ¿Qué sucede cuando perdón, le queda otra, perdón. So if deeper cultivate the mental, even develop some new ability. Y lo tercero es que si verdaderamente más profundo se cultiva esto mental, la mente dentro, eso va a desarrollar capacidades superiores. ¿Qué sucede? Bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué sucede cuando podemos visualizar algo? Que él trabaja mucho con esto de visualizar, llevar la mente a tal lugar. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué, digamos, ese es un apoyo para sanarse? Okay, she wants to know, because sometimes you make us visualize, like in the groupal healing, why we have to send, like, visualize some part and focus the mind there. What is that mention for? Let's consider the 5 different ways to cultivate Qi. The number one, the first one, use mind to cultivate Qi. Because our mind can influence the Qi. Eso es de lo que mencioné antes, de los 5 tipos para cultivar el Qi, la mente, el primero, que es porque cuando llevo allí mi mente, ahí puedo cultivar el Qi. Bien. Okay. Muy bien. No quería interrumpir, así ahora esperé. Ok, bueno. Esperemos, igual ya ir terminando para mí. Sí. Entonces, la visión de llevar la mente es porque es una manera de desbloquear esa obstrucción y que el Qi, digamos, fluya. Bloquear, no. No, desbloquear, digo, desbloquear. Okay, so if we send the mind in that area, we make that something there can unblock, and the Qi begins to flow in that area. Is something like this? Do you understand that?
Yeah, something like this. Algo así. Sí. Mm. Okay. La mente se Our conecta. mind, original, our mind. Sorry, our mind, original, our mind have our mental the energy. That's work for our body. Another thing is our mindset. Send the information also can work with our body. Entonces hay dos cosas. La mente también tiene su propio chi, su propia energía mental, y eso ayuda a trabajar con el cuerpo. Y también al enfocarse, I forgot the second master. Information. Our mind send the information also can La work on mente va a mandar esos, va a resetear como una información, sobre todo información positiva, y esa información va a trabajar con el cuerpo. Claro, bien, se entendió. A niveles de chi. Chi mental con chi de cada órgano o chi vital y se conectan. She understands that also the mental chi can connect with the physical chi or the chi of the organs. It's like this, it's like a connection. Our human being, you know, evolved from mammals, from animals, you know. You know, our Earth for 4 billion over years, 4 billion over years age. You know, the slowly the develop new substance and living things and evolution to more and more, you know, until our human being. You know, actually our whole body, our nerve system, blood circulation, internal organs, with four limbs, every part of the body have connection. You know, so the mind, mental, with the physical, with the internal organs, have the, from very beginning, actually the animals also have the inner connection. Entonces, desde los comienzos, todo va llevando a una cierta evolución. La Tierra no tiene ni más ni menos que 4 billones de años. Y en ese tiempo fueron pasando como distintas especies, seres, y estamos nosotros, seres humanos, que venimos también de mucho más atrás. Y todo está interconectado, y todo está en evolución y en cambio constante. Entonces, esa interconexión hace que todos esos aspectos o partes, tanto de los mamíferos como de los humanos, se vayan como cada vez como evolucionando más y generando más y más situaciones, pero desde ya la mente está permeando todo lo corporal, no hay separación, está todo el tiempo todo unido. ¿Sí? Muy claro, muy claro. Bueno, muy agradecidos por su tiempo. Contame si el libro está en español o está solo en inglés. Sí, okay. She asked about the book, and she asked me if it's also available in Spanish, that we have in Amazon. Yeah. And also she's very thankful because you offer all this time for this interview, and she's very, very grateful with you. Okay, so the book, yes, el libro sí está en español en Amazon y va a volver a editarse aquí en Argentina pronto, pero por ahora después les mando el link para encontrarlo, traducido al español de España. So the book will be edited also in Argentina soon, right, Master? Yes. Yeah. Va a haber una segunda edición en Argentina. Buenísimo. Y el curso de las percepciones, el curso que hacen, ¿qué modalidad tiene? ¿Cómo se pueden inscribir? Toda esa invitación ahí. About the courses, you will give in August 2 courses, right? From the 21 to 24 and for the 24 to 28. And are 5 days, 2 hours per day. Is okay? Yeah. But the original, the August is 17 to 21st. Okay. 17, okay. The other one is 24th to 28th.
I didn't have the new date. Ok, sí, me está confirmando una fecha que hubo un cambio, está organizado por una persona de México, pero por supuesto pueden contactarme a mí y yo los derivo con el organizador. La fecha es, uno de los cursos son 5 días, 2 horas por día. Unos van a ser de mañana y otros de tarde o nochecita. De 17 al 21 de agosto y el siguiente es del 24 al 28 de agosto. Está incluyendo 5 días, 2 horas, o sea, son 10 horas para aprender la técnica de la psicología, practicarla y poder cambiar lo que queramos cambiar o sanarnos. Bien. Después de participar en el curso y de leer el libro, ya podemos darle a la madera a todos siguiendo al maestro. She said if after learning the book and also participating in your courses, she also can break the boot or something like you do, like we will have this kind of improvement, she asked. Actually, our humans' mind level, mind state, that is the most important part. We clear the problems, our mental problems, so our mind is possible to develop the new things. En verdad, lo principal, lo más importante es nuestra mente, nuestro estado mental. Si realmente liberamos y limpiamos todos los problemas y contaminación que tengamos ahí o situaciones, realmente no nos imaginamos las cosas que se pueden desarrollar en nuestra mente y en nuestra vida. Step by step, we get the basic foundation good, well first, the next step. Entonces vamos paso a paso. Primero hay que tener una base, ¿sí? Y después se va avanzando paso a paso, pero sí, se puede lograr todo. Sí, sí, por supuesto. Quiero agradecerle además por la gran labor que hacen los domingos, bueno, el resto de los días en esos grupos. Realmente es un cambio impresionante, digamos, justamente este soltar, liberar la mente, la limpieza interior que se da a través de esa sanación y de esos acompañamientos. She also wants to thank you because you are giving a lot of healing through the Sunday opening public courses and also in your coronavirus courses during the week in the recovery. And also she can feel that how this help for open the mind and clear the body and feel much better. And many people for free can get this. And also she is very impressed with all the things you are doing for helping people. She's really very thankful. Yeah, I help you with this also. Okay, me gusta mucho hacer esto así. Gracias. Bueno. Okay. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por la reconexión. Vamos a dejar todos los datos, todo ahí, les voy a pasar después el material y nada, me alegra que ya nos recordemos. Sí. Okay, thank you. And after she will pass all the material she will put in the radio also, and also all the links. I will pass to Lorena directly all the links for the book, for your inner perception courses, for recovery and Sunday courses, okay? Thank you too, you know, your smart question, your mind very smart. Y aparte te agradece porque tenés una mente muy inteligente y has hecho preguntas muy inteligentes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco el contacto y agradezco ser parte de este camino. Agradezco. Bueno, she also is happy to be in contact with us and also to be part of this path, of this way to better. Gracias, gracias Lorena. Bueno, que descansen. See us soon again. Espera verte pronto de nuevo. Okay. Yes, And she said, we do something. Puedes hacer algo más también para trabajar tu Qigong. And also she said, please, Master, go to sleep because it's 1 o'clock
a.m. in China, more or less, 12. Yeah, So it's night. very late. Okay, 12:30, son las 12:30, así que mejor que vaya también el maestro a dormir, que ya en China medianoche. Si no, va a perder el chi ahí, trasnochando, bueno. Bueno, Okay, Thank you. Okay, gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao.